lugar, tus amigos te dejen, Dios te recoge en esta noche. Sos algo precioso y valioso para Jesucristo. ¡Aleluya! Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. Salga de Egipto, busque a Dios, ponga a Dios en primer lugar, cambie sus prioridades y salga de Egipto, y usted verá la victoria de parte de Dios. El poder de la palabra hablada. Mateo capítulo 12, 34 al 37 dice: generación de víboras. ¿Cómo empieza hoy la palabra del Señor? Terrible, ¿no? Ahora, ¿quién decía esto? ¿Sabe quién decía esto? Jesús. Generación de víboras. ¡Oh! Alguno dijo, ¿y Jesús no era bueno? ¿Y qué tiene que ver eso con ser bueno o malo? ¿O usted cree que va a recibir un buen dicho de parte de Dios si está haciendo las cosas malas? Generación de víboras. ¿Cómo pueden hablar lo bueno? Hablar lo bueno, siendo malos. Porque de la abundancia del corazón, decía Jesús, habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal corazón, saca cosas malas. Mas yo le digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Uno lee esto y uno dice, Dios te condena. No. Dios no condena. Dice Juan capítulo 3 versículo 17, no lo ponga porque yo no te lo di, pero Juan 3:17 dice que no vino Jesús a condenar al mundo, sino a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Versículo 16 del capítulo 3 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino a salvar lo que se había perdido. Entonces, note Jesús no te condena. Lo que te condena son tus palabras. Lo que te salva o lo que te condena es tu palabra. Por eso digo que hay poder en lo que hablas. Hay personas que viven hablando mal de otros. Y no se olvide que lo que siembra va a cosechar. Por eso que hay personas que en este tiempo hay personas que no les gusta este tipo de mensaje. Hoy escuchaba al apóstol Rottenberg de Ushuaia. Él todas las mañanas él envía un devocional que tiene de discipulado para todos nosotros, ¿no? Para compartirlo, y él decía, lo comparto en la plataforma, en el grupo, para que si estoy diciendo algo que no corresponde, por favor, corríjanme. Y yo digo, qué tremenda sabiduría y qué humildad del hombre que, corríjanme, ¿no? Interesante. Ahora, él decía exactamente esto, ¿no? En esta mañana. Yo digo, esto es una confirmación de lo que tengo que compartir con los hermanos hoy, con la gente de Facebook. Porque él decía esto, exactamente esto, hermano. La gente está muy acostumbrada a hablar cosas que no tiene que hablar. Y que la persona piensa que nadie lo está escuchando muchas veces.
que solamente te está escuchando el otro. Pero hay un oído tan grande, que es el oído de Dios, porque Él es omnipresente, Él está en todo lugar, Él está acá, Él está en tu casa, en todo lugar, omnipresente, omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Dígale al que tiene a 2 metros, dígale, te está escuchando. Y omnipotente. El poder que tiene Dios no lo tienen la bomba nuclear más grande del mundo. Él es omnipotente. Entonces, es muy interesante en este tiempo que la palabra hablada, usted y yo tenemos que entender que tiene poder. ¿Cuántas veces yo he orado por alguien y se sanó? ¿Y usted se cree que se sanó por mí? No, por lo que yo dije. Por eso Jesús dijo, cuando oren, háganlo no en mi nombre. Cuando pidan algo en mi nombre. Entonces, no sé si me está entendiendo. Ahora, en este tiempo donde vemos cómo una palabra tiene mucho poder, porque hoy estamos viendo que una palabra tiene mucho poder. El presidente de la nación se puso ahí y dijo, guárdense en todo, ¿por qué? Porque tenemos acá, así que no estén. Y hoy, ayer, repartieron, antes de ayer, repartieron, ¿hubo controles? No. ¿No le llamó la atención esto? Porque me acuerdo que en la primer cuarentena, vos también vas a ir preso, ahora te vieron por ahí. Francisco va a ir preso vos. Y te vieron. Así que vamos, vos vas a ser Sila, yo voy a ser Pablo. Pablo y Sila, nos van a dar, Pero sabe usted que no hay ¿se acuerdan que en la primera cuarentena teníamos controles? Que yo me acuerdo que nos reunimos con el secretario de gobierno y con el ministro de salud, la ministra de salud de acá, no me acuerdo, y yo les dije, no entiendo si Santa Fe, acuérdese que en aquella cuarentena, ¿se acuerda que no teníamos infectados? No había infectados acá, y estábamos en cuarentena, y yo le dije, ¿por qué no usamos sentido común? Hagan los controles en las entradas y salidas de la ciudad y liberen a la gente de adentro de la ciudad. Controlen a los que vienen. Si tiene COVID, que váyase. Si no tiene COVID, pase. No sé si me está entendiendo. Es simple. Pero como esto es, no sé si me entienden. Parece, nos vamos a enterar que esto ha sido un comercio muy grande del gobierno. Nos vamos a enterar, hermano. Todo el mundo está vacunado. Argentina todavía no está vacunado. Todo. Me aplicaron la primera, todavía estoy esperando, como dijo alguien, espero que no se le vaya la... ¿cómo es? El efecto, no me salía, el efecto de la primera. Pero fíjese que una palabra tiene poder. Una palabra le metió miedo a la gente. Y la gente hoy está con miedo. ¿Miedo a qué? ¿Miedo al COVID? No. Miedo a la muerte. Usted está teniendo miedo. Pero Dios dice, no temas, confía. La palabra del hombre te dice, tenés miedo, te vas a morir. Pero la palabra de Dios en esta mañana te dice, no temas, confía solamente. Y aquella niña que estaba muerta porque su padre confió, resucitó, porque el poder del Señor es sobre todo poder. No temas, confía, cree. Hay gente que yo le escucho hablar, no, yo tengo fe, yo creo, pero tenés miedo. Y el diablo huele tu miedo.
Porque si tuviéramos fe, verdaderamente mi fe echaría fuera el temor. Dice la palabra que el verdadero amor echa fuera el temor. Y uno dice, ¿qué tengo que tener amor? No. Lo que está diciendo el apóstol Juan es que si vos conocieras el verdadero amor que tiene Dios por vos, eso echaría fuera tu temor. Porque si Dios te ama, ¿cómo va a permitir que te mueras? Y usted seguramente ahora, y lo digo por el Espíritu, está pensando, sí, y todos los que se murieron de COVID, todo, porque llegó su hora. Llegó su hora. ¿Por qué no evalúan cuántas personas se murieron en el 2017, 2018, 2015, en el 2000? ¿Cuántas personas se murieron en el año por pulmonía, por gripe A, y van a ver que la estadística es la misma que estamos viviendo hoy? Hay muchas palabras. ¿Y sabe lo que más me preocupa a mí? Que muchos cristianos fueron infectados con una palabra para que tengan miedo. Por eso la Biblia nos enseña a mirar cómo oímos. Jesús dijo, miren bien cómo oyen. Porque lo que oímos son palabras que tienen poder para dar vida y para dar muerte. Miren bien cómo oyen, presten atención a lo que oyen. Hoy oímos por todos lados palabras de destrucción y de muerte. El único que tiene palabra de vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, cuando se fueron los 70, porque Jesús apretó la clavija y dijo, muchacho, hay que creer acá, no hay que ser religioso, hay que tener fe para andar conmigo, hay que creer lo que yo digo, no lo que te dice el mundo. Y muchos se fueron, y muchos se irán, porque viven en la realidad y no en la verdad de la palabra de Dios. Y cuando se dio vuelta Jesús, miró a los 12 apóstoles y le dijo, ustedes también quieren irse con los 70, ningún problema, vayan, pero es como yo digo. ¿Y qué dijo Pedro? ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde puede ir el hombre? Porque el único que tiene palabra de vida eterna es Jesucristo. Aprenda a vivir por la palabra que Jesús le dio. Aprenda a vivir por la palabra que usted recibe de parte de Dios. ¿Por qué? Porque dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, no por andar de religión en religión, obedeciendo a cualquiera. No, es hora de empezarle a creer a la palabra de Dios. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Este es tiempo de escuchar palabra de Dios. Deje de escuchar palabras que le causan muerte y empiece a escuchar palabra de Dios para la gloria de su nombre. Proverbios capítulo 18, versículos 20 al 21. Proverbios 18, del 20 al 21, dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios, de lo que digas. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Vas a vivir conforme a lo que digas. Hay gente que dice, no, yo no tengo miedo. Lo dice, y que dice, ¿cómo?
Acuérdese que la palabra del Señor dice, y Jesús lo dijo, de la abundancia del corazón. O sea que lo que juzga a Dios es tu corazón. Porque a veces te mentís a vos mismo. No, yo tengo fe, pero tenés miedo. ¿Cómo es? Es una, ¿no? ¿Cuántos saben? Yo siempre que predico sobre este tema, no quise ahondar en el tema de entrar en el libro de Santiago, en la carta del apóstol Santiago, porque cuando habla de la lengua, mamma mía, ¿no? Y esto para los que están estudiando en el instituto, cuando se estudia la Biblia o la introducción a la Biblia, uno habla y se habla de el canon, cómo fue escrita la Biblia, cómo fue, por qué están puestos los libros como están y toda esta historia, ¿no? Pero cuando fue la última vez en Trento, donde se pusieron el canon, los 5 primeros libros, después viene del Pentateuco Josué, Jueces y así sucesivamente, lo vemos a Job antes de Salmos, ¿sí? Pero Job existió antes que Abraham. Y alguien dijo, ¿y por qué no está en el Génesis? Porque el libro de Job tiene un significado y por eso está ahí. Cuando llegaron a Santiago, a la carta del apóstol Santiago, dijeron, no, esta carta no la vamos a poner. Porque no la consideraban espiritual. Porque habla de la lengua, porque habla de... Gracias al Señor. El Señor dijo, hay que ponerla. Y ahí está Santiago, hablando de la lengua, ¿no? No quería ahondar a esto, pero escuche. La lengua tiene poder. Lo que digas tiene poder. ¿Sabe que en la lengua, yo siempre lo digo a esto, lo enseño, lo digo para, seguramente ustedes se va a acordar, pero a lo mejor a algunos no. No sé si usted fue a la carnicería. ¿A cuánto le gusta la lengua en vinagreta? ¿Sí? ¿Cómo es? Lengua a la vinagreta, ¿no? Sí, así se dice, ¿está bien? Rica la lengua. La pastora hace una lengua a la vinagreta. Cuando usted compra la lengua, usted va a ver la lengua de vaca, ¿no? Que es una lengua grandota. Hay algunos que... Ahí nomás, déjelo ahí. Pero la lengua, en la parte de atrás, ¿vieron que ahí tiene como 2 huesitos? Que van, ¿no? Acá tienen 2 huesitos. Y arriba de la lengua tiene como 2 botones. 2 botoncitos así, no botones de esto, pero como 2 redondeles, ¿no? Así en la lengua. ¿Sabe que eso es como un contacto, una conexión? Eso tiene conexión, hace vibraciones la lengua, y esas vibraciones van al cerebro, a la central nerviosa del cerebro. ¿Sabía esto? Si no, pregúnteselo a un médico. Me estoy metiendo en la ciencia, ¿no? Pero averigüé todo esto, por eso lo digo. Esos 2 botoncitos hacen como una resonancia, que eso va a la central nerviosa, y de la central nerviosa se va a todo el cuerpo. Entonces, cuando usted habla y dice, eso lo tenemos también nosotros, esos 2 botoncitos chiquititos ahí atrás de la lengua, lo tenemos nosotros también. Entonces, cuando usted, présteme atención, cuando usted dice, yo estoy enfermo, ¿qué escucha el cerebro? Estoy enfermo. ¿Y qué le dice el cerebro al cuerpo? Está enfermo. ¿Y qué hace el cuerpo? Por eso Jesús habla, el rey Salomón, el proverbio, está escribiendo todo esto. El poder de la vida y de la muerte, ¿dónde están? En la lengua. Y vas a comer de lo que digas. Porque si usted dice que está enfermo, ¿qué va a pasar? Estoy enfermo. Y acuérdese que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no veo.
Cuando una persona vive por fe, está continuamente hablando la palabra de Dios, no otra palabra. La persona que vive por fe solamente le cree a lo que dice la palabra de Dios, no otra palabra. Y recita lo que dice la palabra. Yo recuerdo en una oportunidad, había aquí una hermana, realmente estamos muy preocupados y nos gustaría verle, pero hace mucho tiempo que no le vemos, y obró, me acuerdo, en fe, era una mujer de fe. ¿Por qué? Porque vino a una reunión con angina y con mucha fiebre, y yo recuerdo que yo oré y le dije, ¿crees que el Señor te sanó? Sí, pastor, pero una convicción. Y yo dije, cuando vayas a casa, era invierno, claro, en la angina, cuando van, viste, medio raro angina en verano, no, pero hay personas que tienen angina, ¿no? Bueno. Y le dije, cuando llegues a tu casa, frío, hermano, así. Yo sé que muchos me miraron y dijeron, mirá lo que el pastor le manda a hacer, me condenaron. Después ninguno me vino a pedir perdón, ninguno me vino a pedir perdón. Pero le digo, cuando llegues a tu casa, agarrá un vaso de agua, ponele hielo y tomalo. Si estás sana, no te tiene que hacer nada. Porque generalmente cuando usted tiene angina, ¿qué le dice el médico? Nada frío. No tome nada frío, todo calentito, cuídese del frío, sopita, sopí. Y yo la mandé a tomar agua fría. Me llamó por teléfono, pastor, estoy sana, se me fue la fiebre, tomé agua fría y casi me tomo 3, 4 vasos. No, pará, tranquila, uno. Se va a agarrar una hipotermia terrible, te digo, ¿no? Pero se sanó. Ahora uno dice, ¿por qué se sanó y no se sanan ahora? Es que lamentablemente la gente está escuchando palabras que te infunden miedo y no palabra de Dios. Y cuando yo le mandé a hacer, porque eso lo viví yo no voy a hacer algo que, igual que cuando oro por alguien que viene y me dice, ay pastor, tengo un problema en la digestión, tengo un problema en el estómago, estoy colitis, tengo esto, tengo el otro. Yo oro y le digo, cuando se vaya a su casa, cómase 2 huevos fritos. No 3, no 1, dije 2. Cuando la persona, porque es por fe, no sé si me están entendiendo, no hay nada en 2 huevos fritos, porque nosotros que tenemos la empresa Salvación, hay gente que ha comido empanada y se ha sanado del cáncer, y uno dice, gloria a las empanadas. No, es a lo que yo creo, la palabra es la que te sana. ¿Me sigue? Yo tenía fiebre, hermano, y tenía que ir a predicar, nunca me voy a olvidar. En la esquina de nuestra iglesia, allá en Rosario, estaba Bajo Cero, todavía está la heladería Bajo Cero, ahí en Santa Fe y Presidente Roca, en la esquina, y compré un pote de medio kilo de helado, hermano, invierno, medio kilo de helado. Yo no podía hablar, estaba afónico, me ardía la garganta, volaba en fiebre. Y me fui, dije, en el nombre de Jesús, y me fui, ¿no? Bien, y me compré ese pote y le entré a dar. ¡Ay, las primeras cucharadas, cómo ardían! Y a mí me gusta limón al agua. Peor, ¿no? Imagínese ácido. Y tomé, y comí, lo comí todo, qué rico que estaba. Se fue la fiebre, se fue el dolor. Y alguno dijo, lo que pasa que el frío te anestesió. No, ¿qué frío? Nunca más tuve. No sé si me están entendiendo. Es por la palabra. ¿A quién le creo? Porque cuando usted dice estoy enfermo, usted va a estar enfermo. Cuando usted diga soy pobre, usted va a terminar sus días pobre. Me voy a morir. ¿Sabe qué va a pasar? Se va a morir.
Pero Dios no quiere que hables esa palabra, sino que hables la palabra de fe. Y la palabra de fe es vida y vida en abundancia. Jesús lo dijo de esta manera: el mentiroso vino a robar, a matar y a destruir, mas yo vine a que tengan vida y que la tengan en abundancia. ¿A quién? ¿Qué palabra es la que estás hablando en este tiempo? ¿Qué palabra le estás mandando al cerebro? Porque escuche esto. De lo que entra, y mire esto por favor, de lo que entra por tus ojos, de lo que entra por tus oídos, eso baja al corazón. Y cuando vos tenés el corazón de eso lleno, es lo que habla tu boca. Y es lo que le manda a la cabeza, y de la cabeza baja al cuerpo, y así vivís. Entonces, miren bien cómo oyen. Presten atención a quién le están oyendo en este tiempo, porque este no es el tiempo de oír palabras destructoras, no es oír palabras de muerte. Este es el tiempo que Dios ha escogido para que el mundo escuche su palabra, porque la única palabra que tiene vida y vida eterna es la palabra de Dios. Marcos capítulo 11, tengo que acelerar porque ya se me termina el tiempo. Marcos 11, espero que esté entendiendo algo, por favor. ¿Cuántos están recibiendo palabra de Dios aquí? Espero que usted también esté recibiendo palabra de Dios allí. Marcos Marcos 11, tenemos, ¿cuántos se acuerdan de este relato de Marcos 11 cuando Jesús explica lo de la higuera que se secó? Ahí el Señor, habían pasado por esa higuera, Él fue a buscar higos, pero dice la palabra, qué contradicción, ¿no? Dice la palabra que no era tiempo de higos. ¿Y por qué Jesús fue a buscar higos? ¿No sabía Jesús que no era el tiempo de los higos? Claro que sabía. Sí, le había criado todo. Él tenía que enseñarle algo a sus discípulos. ¿Y qué era lo que le tenía que enseñar? Que la palabra hablada tenía poder. Por eso le dijo, le habló la palabra. A ver, ¿cuántos de ustedes vieron, cuántos conocen una higuera? ¿Cuántos vieron alguna vez una higuera? Ahora, ¿cuántos de ustedes le vieron a esa higuera orejas? ¿Tiene la higuera orejas? Para mí que sí. Para mí que sí. Porque ¿a quién le habló Jesús? A la higuera. ¿Qué le dijo? Nunca más nadie coma de tu fruto. La recondenó, la resecó. ¿Y qué pasó? Se secó. Un día tuve mi experiencia, hermano. Le sequé una planta a un amigo mío. Yo no sé si lo conté alguna vez, pero le sequé una planta a un amigo mío. Estaba él recién casado, habían puesto una planta, había así tipo de lechos, ¿no? Al lado de la puerta. Usted entraba, ¡pum! Usted salía, ¡pum! Y yo en ese entonces iba a la iglesia, punto. No me había, todavía seguía con mi costumbre, como hay algunos, ¿no? Así que pasaba por esa planta y la insultaba, hermano. Pero esta planta y los, no, en una semana se secó. Y me decía la esposa de este, vos sabés que no sé por qué se me secó la planta. Claro, yo no sabía tampoco, hermano. Yo sabía que mi mamá le hablaba a las plantas. Y yo decía, pobre Dorita.
Ella tenía muchas plantas, la pastora, teníamos un patio grande y tenía muchas plantas. Ella le hablaba a la planta, la regaba, y ¡ay, qué linda que estás, qué bonita! Yo decía, la Dorita está media, no le funciona, ¿qué pasó? Claro, no conocía nada de esto y la esposa de mi amigo decía, vos sabés que yo la riego a la planta. Yo la riego y no sé, se me secó. No sé qué pasó. Y yo dije, yo tampoco, digo, bueno, mejor, así la sacá de ahí, qué sé yo qué. Después cuando yo conozco al Señor y conozco cuando este relato, a mí se me encendieron todas las luces. Yo dije, wow, ¿qué es lo que hice? ¿Qué es lo que hice con mi boca? Sequé una planta. Eso significa que puedo secar a una persona si no hablo bien. Si hablo mal de una persona, yo la puedo secar. Qué terrible. Porque Jesús lo dijo. ¿Qué fue lo que Jesús dijo, hermano? Le dijo a la planta, sécate, nunca más nadie coma de ti fruto. ¿Y qué pasó? Al otro día pasaron por allí y la planta estaba seca. La palabra hablada tiene poder para dar vida o para dar muerte. Mire bien lo que usted está hablando en este tiempo. Mire bien lo que está, porque usted y yo fuimos llamados por Dios para hablar el Evangelio. ¿Y sabe qué significa Evangelio? Buenas noticias. ¿Y sabe cuál es la buena noticia? De que Dios envió a su Hijo a morir para que ninguno de nosotros perezcamos. Es tiempo de vivir por la palabra de Dios. Marcos capítulo 11 y el versículo 20 al 26 dice la palabra del Señor: pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Qué? La higuera que maldijiste. Dijiste mal de la higuera. Cuando usted dice mal en contra de otra persona, usted está deseando que esa persona se seque. Por eso tenga cuidado lo que habla con su boca. Y no se olvide que lo que usted habla, de eso va a comer su vientre. Dijo Chávez, este revolucionario que se llenó los bolsillos a su familia, ¿no?, con el dinero venezolano. Dijo: maldigo a los judíos desde el vientre, desde mi vientre. ¿Y sabe qué pasó? Murió de cáncer en el estómago. La palabra hablada tiene poder. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor: bendeciré a los que te bendigan, le dijo Abraham, y maldeciré a los que te maldigan. Cuando usted habla mal de mí, cuando usted habla mal de un hermano, usted sabe qué está haciendo, hablando mal de Dios, porque somos templo del Espíritu Santo. Cuidado cuando usted habla, porque la palabra hablada tiene poder y comerá de su fruto. Por eso hoy deje de escuchar noticias que se murieron, si se murieron, escuche, somos 44 millones de habitantes y no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, no estoy diciendo esto. Se murieron ayer 700, no sé cuánto, 750, no sé. ¿Qué porcentaje es con respecto a nuestra Argentina, que tenemos 44 millones? Escuchamos que se murieron 700. ¡Uy, si me muero yo! ¡No lo digas! ¡No lo digas! Habla palabra de vida, no hables la palabra que quieren que hables. Yo dije una estadística y hace años, hermanos, yo estoy hablando más de 30 años,
Yo estudié para poder ser profesor de misionología, por eso salimos como misioneros, porque yo estaba enseñando misionología y nunca había tenido la experiencia de un misionero. Y salimos con ese fin de tener capacidad para después poder enseñar conforme a lo vivido. Pero desde aquel entonces, ¿sabe usted que en el mundo muere una persona cada 26 segundos? Es una estadística ya establecida, que en el mundo se muere una persona cada 26 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Se murió una persona en el mundo. De COVID, de un accidente, de una enfermedad, de viejo. Se murió porque ya está establecido. Es algo que está establecido. Entonces dejemos de hablar palabra de muerte. Ya hay bastante muerte en el mundo. Empecemos a hablar palabra de vida, y la única palabra que tiene vida es la palabra de Dios. Cuando usted y yo conocemos lo que dice la palabra de Dios y hablamos la palabra de Dios, estaremos hablando de vida. Deje de hablar destrucción. Como cuando yo recuerdo, teníamos aquí en nuestra ciudad, se inundó en el año 2003. ¿Cuántos se acuerdan de la inundación del 2003? ¿Cuántos se acuerdan de la inundación del 2007? ¿Qué dijeron muchos? Ese es el juicio de Dios, el juicio de Dios. Y están diciendo ahora, esto es el juicio de Dios. No, esto no es el juicio de Dios, esto es la maldad del hombre. Y porque se multiplicará la maldad, el amor de muchos se va a enfriar, lo dijo Jesús. No permita que la maldad que se habla enfríe su corazón. Caliéntese su corazón creyendo a la palabra de Dios. Hable palabra de Dios. Eche fuera de su hogar, eche fuera de su vida, eche fuera de su trabajo, eche fuera de donde usted se maneje, eche fuera el temor, la muerte, eche fuera la palabra que da muerte. Empiece a llenar su hogar, empiece a llenar su corazón, empiece a llenar su vida, empiece a llenar su familia, empiece a llenar su hogar, empiece a llenar su vecindario y su ciudad de la palabra de vida. Y la única palabra de vida es la palabra de Dios, que va a infundirte fe. Pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se secó. Respondiendo Jesús le dijo: tengan fe en Dios. Jesús no le dijo: sí, ¿viste, Pedro? Y sí, mi palabra tiene poder. No le dijo eso. ¿Qué le dijo? Tengan fe en Dios. Porque de cierto les digo que cualquiera que dijere, que hablare a este monte, diciéndole: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyera que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tus palabras vas a vivir, por lo que digas. Por tanto, les digo que todo lo que pidieran orando, y cuando, por tanto les digo que todo lo que pidieran orando, crean que lo van a recibir
y les vendrá. Hay gente, y lo digo por el Espíritu ahora, estoy sintiendo esto. Hay gente que dice, yo estoy orando, yo estoy orando, yo estoy orando, y Dios no me escucha, yo le estoy pidiendo a Dios, yo hice pacto con Dios, yo oré a Dios, yo fui a la iglesia, yo hice ayuno, hice oración, y sigo orando, y no recibo de Dios. Quiero decirte algo desde el cielo y conforme a esta palabra. Hasta que no lo creas en tu corazón, lo que pidas en el nombre de Jesús no lo vas a recibir. Es hora de lo que digas, lo creas. ¡Wow! Diga conmigo, ¡wow! ¿Cómo está predicando el pastor? Cada día predica mejor. Como Gardel, ¿viste? Cada día canta mejor. Ya se murió el otro y cada día canta mejor. No lo entiendo. Vamos. Es un chiste, alégrese. Porque si ustedes, y cuando estén orando, preste atención. Cuando estén orando, dijo el Señor, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también su Padre que está en los cielos perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará sus ofensas. ¿Sabe cuántas personas han pasado aquí y yo he estado orando por personas? Y he estado, Señor, sánale el cáncer en el nombre. Y Dios me decía, decile que perdone, porque si no perdona, no va a recibir nada. Porque a veces pedimos, pero no perdonamos. Queremos que nos perdonen, pero no perdonamos. ¿Lo tengo acá? ¿Me deja seguir predicando 10 minutos más? No, me voy. No me diga así, yo cierro, ya está. No, Jesús le enseñó, présteme atención, yo anoté 4 cosas que quiero hablarle, simplemente, para terminar. Jesús le enseñó el poder de la palabra hablada. En este relato, el Señor, ¿qué le enseña? El poder que tiene la palabra hablada. Cuando vos le digas y no dudares en tu corazón, te será hecho. ¿Me sigue? Por eso digo, yo tomando esta enseñanza de Jesús, por eso digo que si el Señor sabía que no había higo, ¿para qué le dijo todo eso a la planta? Hay otra enseñanza. Árbol que no da fruto, y preste atención usted, si usted no está dando fruto, cuidado. Hay una palabra, hay muchos que se han secado, hay muchos que han vuelto atrás, hay muchos que han claudicado en la fe, hay muchos que dicen, sí, está todo bien, pero, siempre ponen un pero, y han vuelto atrás. Eso es porque no estaban dando frutos, y una planta que no da frutos se va a secar. Y no por Jesús, no por el pastor, no por los hermanos, no por la iglesia, es porque no está dando frutos, y ya está establecido esto. ¿Me sigue? Ahora, Jesús le enseña el poder de la palabra hablada. Y acuérdese que yo les dije, cuando usted habla, usted tiene esos 2 botoncitos que lo escucha. Dios lo escucha a usted, pero también su cerebro está escuchando. Ahora, ¿qué es lo que habla usted? Lo que tiene en el corazón. Ahora, ¿cómo se llenó el corazón de lo que usted está hablando? Por lo que vio, por lo que oyó. Por eso Jesús decía, miren bien lo que oyen, cuidado con lo que oís, con lo que permitís que se llene tu corazón, cuidado. Jesús le enseña el poder de la palabra hablada. Segundo, Jesús le enseña a tener fe ¿en quién? En Dios, porque usted puede tener fe en cualquiera. Usted puede tener fe en un médico, usted puede tener fe en su patrón, usted puede tener fe en su trabajo, como dije yo una vez, se lo dije a mi madre, 18 años yo tenía y mi mamá me decía, no, tenés que ir a la iglesia, porque ¿qué me vení con Dios? Si yo no trabajo, Dios no me da nada. Como digo siempre, ¿no? Hasta el día de hoy yo estoy arrepentido de eso porque todo lo he recibido de la mano de Dios. Pero hay mucha gente que cree eso. Y tiene fe en su trabajo, y tiene fe en su propia fuerza, y tiene fe en su familia, por eso pasa más tiempo con su familia, o pasa más tiempo trabajando, o pasa más tiempo haciendo lo que ¿no?
¿Por qué? Porque tiene más fe, pero Jesús le dijo, tengan fe ¿en quién? En Dios. Créanle, lo que Jesús le estaba diciendo era, créanle sin ver a Dios. ¿Me sigue? No lo ves, pero Dios lo puede hacer. Todo depende de lo que digas y lo que creas en tu corazón. ¿Lo tengo acá? Espero que esté aprendiendo algo. Tercero, Jesús le enseña que lo que hables, eso te iba a suceder. Jesús le estaba enseñando Proverbios, capítulo 18. Tu vientre va a comer de lo que hables. ¿Quiere que le vaya bien? Empiece a hablar bien. ¿Quiere ver que su vida prospere? Empiece a hablar prosperidad. ¿Quiere tener éxito en la vida? Empiece a hablar éxito. Fíjese con quién se junta, mi hermano, mi hermana. ¿Quién es el que te está enseñando? ¿A quién oís? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Qué voz oyen las ovejas? La voz del Maestro. Y lo único que yo estoy haciendo aquí es teniendo voz de Dios. Por eso recuerdo al pastor Oscar Jesús Encini, de Rosario, un amigo mío, un hombre de Dios tremendo. Él siempre decía, yo estoy aquí como boca de Dios. Y yo aprendí de él, digo, nosotros somos boca de Dios. Ahora, ¿qué sale de nuestra boca? Cuidado. Yo recuerdo, nunca voy a olvidar una vez, se le preguntó al reverendo Mar Cabrera, él se hacía las manicuras, el reverendo Mar Cabrera. Yo me acuerdo una vez, estuvimos en Rosario en una de sus reuniones, allí en el Salón Naranja, que él tenía las reuniones explosivas, hermano. Qué hombre, cómo predicaba, cómo Dios lo usaba, tremendo, ¿no? Había una manicura ahí arreglándole las uñas y le ponían, ¿vio? Como ese que le pone calcio, ¿no? Así, ¿no? Que todo brilloso, ¿no? En las manos. Y le preguntaba a un pastor, le dice, ¿cómo usted se hace? Dice, sí, yo impongo mis manos sobre los enfermos y estas manos tienen que ser utilizadas por Dios. Y yo no le voy a dar a Dios unas manos mal tratadas. ¡Wow! ¿Qué enseñanza? Uno diría, mirá, se arregla las manos. No, hermano, gente de fe. Tenía un significado, gente de fe. Uno tiene que aprender de esa gente. Gracias al Señor, no hay otro Omar Cabrera, padre. No, como ese hombre, he aprendido mucho de él. Jesús le enseña que lo que hables, eso le iba a suceder. Y cuarto, Jesús le enseña a perdonar. Hay gente que dice, te perdono, pero su corazón está lejos de ese perdón. Y acuérdese que lo que usted diga y no dudare en su corazón, eso le va a ocurrir. Si usted dice, te perdono, solamente de palabra, usted recibirá perdón solamente de palabra. Pero tenemos que aprender esto. Amén. La palabra, diga conmigo, la palabra hablada tiene poder. Amén. Un mundo convulsionado como el que hoy tenemos por palabras que solo traen confusión y miedo a la gente, es hora que aprendamos a oír palabra de Dios, que es lo que traerá fe a tu vida. Y que de mi boca salga solo palabra de Dios, que es la que bendice y corrige al hombre para que le vaya bien en la vida. Amados, que en este mundo convulsionado y desesperado que estamos viviendo, comencemos, aquellos que hemos creído en Dios, aquellos que hemos visto los milagros de Dios, aquellos que le estamos creyendo a la palabra de Dios, es hora de que digamos palabra de vida.
Es hora de que hablemos palabra de vida. Es hora que usted y yo le creamos a Dios y vivamos por esa palabra. Porque las cosas no van a terminar como el diablo quiere, sino con Cristo reinando. Estamos en los últimos tiempos y es una realidad, ya está establecido. Preparemos nuestras vidas para que cuando venga el Señor, si estamos en esta tierra, seamos arrebatados junto con Él. Y si ya partimos de esta tierra, que nos vayamos con el Señor. Este es un tiempo de escuchar palabra de Dios. Vivimos en una realidad, sí, tenemos una pandemia, hay un virus matando y siempre hay, fíjese que el año pasado había un virus, este año tenemos otro, el año que viene tendremos otro, pero deje de andar hablando virus y comience a hablar palabra de Dios, porque lo único que da vida y vida en abundancia es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra hablada tiene poder. Vivirás por lo que digas. Y yo digo en esta mañana que el que le cree a Dios verá la gloria de Dios en su vida, en su hogar y en su familia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Póngase de pie. Damos gracias al Señor en esta noche, en esta mañana, espero que usted esté recibiendo palabra de Dios y que sea esta palabra de Dios la que lo mueva a usted.